Bienvenidos y bienvenidas a todas a este nuevo capítulo hasta que la salud se ponga de moda. En este mes de concientización de las personas con afasias, tengo el honor de tener en este espacio desde el otro lado del mundo a una gran colega y persona. Ella es logopeda y es docente y referente en el tratamiento de afasia. Ella trabaja actualmente en la Escuela de Patología del Lenguaje en Barcelona, el de la EPL, una institución que es pionera en España desde el año 77 para formar profesionales de la logopedia y que brindan tratamientos y programas para pacientes con afasia. Además, tiene un rol importante de coordinadora en el máster de neurologopedia del Hospital de la Santa Creu y San Pau, allá en Barcelona, y también es profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona en su carrera de logopedia. Así que queremos invitar y darle y agradecer a nuestra querida invitada del día de hoy, Carlota Falla, por estar con nosotros hoy día y poder conversar sobre distintas cosas, tanto también como del tratamiento y el abordaje de las personas con afasias, como también de cómo se ha desarrollado esto. Así que, Carlota, bienvenida y gracias por estar acá. Muchas gracias, Macarena, por invitarme a esta sesión y encantada, ya sabes, siempre de participar y de divulgar el trabajo que hacemos y la terapia de la fascia también. Carlota, ¿y cómo fue que tú llegaste al mundo de la logopedia? ¿Cómo fue que te fuiste vinculando con los pacientes con afasia? ¿Cuánto tiempo llevas ya trabajando con personas con afasia? Pues es un poco largo de contar porque cuando yo empecé no existía en realidad como carrera. Obviamente existía la logopedia, pero no era un grado. Pero los que vinimos, pues los que empezamos a hacer de logopedas, veníamos de otras formaciones de base. En concreto, yo venía de la filología y de la lingüística. Mm. Siempre ha sido uno de los intereses que he tenido, el lenguaje, y eso me llevó después a hacer alguna asignatura optativa y a empezar a ver que había patologías del lenguaje y ya enseguida ya tuve interés en la logopedia y justamente pues en la escuela, que es donde yo me formé, aparte de donde estoy trabajando desde hace más de 25 años. Wow. Pues había un posgrado y ese posgrado de patología del lenguaje, que prácticamente era el único de todo el estado, pues es el que nos formó a los logopedas de esa época. Y así es como empezamos a trabajar y ya el resto ya es pura vocación como la mayoría, ¿no? De ver pues, que alguien explica en concreto el antiguo director de la escuela, Josep María Vendrell, un neurólogo que nos ha marcado muchísimo en nuestra formación y en nuestra manera de trabajar y en general de hacer, Mm. pues él se dedicaba a las afasias y nos introdujo en ese mundo de una manera bastante libre, sin prejuicios y con bastante formación de base neuropsicológica. Entonces eso es lo que empezamos a hacer. Y ahí, claro, pues eso es una cuestión puramente vocacional, como la mayoría de nosotros. Y también, pues, de eso de tener la oportunidad que nos dio, que éramos muy jóvenes, y nos dio la oportunidad de empezar a hacer incluso docencia, que siempre me ha gustado mucho. O sea, que fue realmente estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Sí, totalmente. Y la EPL se ha transformado también en una institución pionera en trabajar con pacientes con trastornos del lenguaje. ¿Cómo fue asumir este desafío? ¿Cómo se fue formando? ¿Cómo finalmente se transforman en la institución que son? En el contexto de que tienen un abordaje completamente multidimensional, en donde no solo está el logopeda ahí, tienen terapia informatizada, tienen canto coral para pacientes con afasia, además terapias grupales, hacen derivaciones a las asociaciones de ictus para tener este enfoque más social. ¿Cómo se construye eso? Pensando que hay muchas personas que deben estar viendo esto y se inspiran y dicen, oye, acá hace falta más de lo mismo. ¿Cómo se construye esto? ¿Cómo se logra? Pues en realidad con la voluntad de todos, Mm. tanto de profesionales
como de la dirección de la escuela, como de pacientes. O Mm, sea, yo creo que eso ha ido también un poco en función de las necesidades que iban teniendo ellos, de los recursos que teníamos, pero a veces más que un tema de recursos es un tema de voluntad también y de unir voluntades, ¿no? Y creo que se ha hecho así. La escuela es un centro realmente muy grande, es cierto, pero uno cuando está dentro, pues no piensa en si es un centro grande o no, sino en la necesidad que tienen las personas que tú conoces, ¿no? mm, Y como nosotras hemos tenido esta suerte de poder coordinar un máster, estar en contacto con alumnos y a su vez estar en contacto directo con pacientes haciendo clínica, pues hemos visto un poco cuáles eran las ventajas de que hubiera un sistema que tanto favoreciera la formación del alumno como que favoreciera el hecho de que la terapia, cualquier tipo de terapia, era positiva para una persona con afasia, ¿no? mm, Entonces creo que el clic, el momento en el que un centro empieza a ser grande es cuando uno empieza a pensar que una decisión que has tomado para uno beneficia en realidad al otro y que cuanto mejor formado está un logopeda, un fonoaudiólogo, mejor tratado está el paciente. mm, Con lo cual es un win-win total. total. ¿Qué tú crees que hoy día diferencia la EPL como centro en en su manejo de pacientes con afasia de tal vez otros centros? Pues probablemente este circuito paralelo que existe entre la docencia y la Mm, asistencia, que es algo que a veces nos ha restringido un poco, pero que en general nos ha dado bastantes alas para hacer cosas, porque todo el mundo quería colaborar. Y yo estoy maravillada de dedicarme a esta profesión, no solo porque es una tarea preciosa, sino porque veo que en general hay muchísimo interés por parte del logopeda, del fonoaudiólogo y muchísima generosidad por parte de los pacientes para poder formar parte de un proyecto común. Entonces mm. yo creo que se trata de eso, trabajamos en común para que haya un beneficio para todos. ¿Y cómo crees que ha ido evolucionando el manejo, el abordaje del tratamiento de personas con afasia desde tus inicios? Si tú pudieras hacer un paralelismo desde cuando tú iniciaste, cómo trabajabas en lo práctico realmente en ese momento a actualmente, ¿cuáles crees tú que son los avances o las diferencias más importantes? Pues yo diría que justamente este abordaje que mencionabas, esta gran complejidad que tiene ahora el abordaje al intentar que no sea solo una cuestión de tratamiento del lenguaje, sino cuidar a la persona con afasia, darle el mayor grado de autonomía posible, las mayores oportunidades posibles. Entonces, eso lo que hace es hacerlo más complejo, pero a su vez es lo que nos ha dado la línea, ¿no? Antes, yo tengo la sensación, cuando me preguntas esto, de que antes la diferencia es que trabajábamos muy solas, de que realmente había muy poca comunicación entre profesionales y también había pues muy poca comunicación con otros recursos que había en la comunidad, ¿no? Y en cambio ahora no. Ahora nosotras sabemos pues, que existe una asociación a la que podemos derivar a los pacientes para que hagan actividades que podría hacer cualquier otra persona, pero que son un poquito adaptadas para que ellos puedan hacerlas de manera cómoda, ¿no? Y que sea algo que les sea agradable. Sabemos también, pues eso, que si hacen musicoterapia y hacen canto coral, hay una mejora en su estado de ánimo, hay una mejora también a nivel de lenguaje en algunos aspectos, ¿no? Entonces, como sabemos que hay otros profesionales que aportan también y que suman a esta mejora de calidad de vida, pues entonces antes la terapia la hacíamos muy como fonoaudiólogos o como logopedas y ahora la hacemos como gestores de un montón de actividades que les permiten estar mejor. Mm. Probablemente ese ha sido uno de los cambios más necesarios, pero también desafiantes, ¿cierto? En el abordaje de las personas con afasia, porque tendemos a creer que solo trabajando la función, el lenguaje propiamente tal, estamos provocando un impacto en la calidad de vida. Y toda la literatura, los estudios te dicen que
que no, que puedes trabajar mucho la función, pero que si no trabajas esto biopsicosocial, realmente no logramos un beneficio real. ¿Cómo se puede llevar a la práctica esto de realmente poder lograr un impacto en las personas, en sus actividades, en su participación y no solo mirar la fascia, sino que la persona detrás de la fascia, ¿verdad? Claro, completamente. Sí, sí, ese es el cambio grande es es este seguramente, ¿no? A lo largo del tiempo. Es intentar mirar a la persona y como cada persona es un mundo, eso lo hace un reto muchísimo más complicado, porque quizá una decisión que es buena para uno no es buena para el otro, ¿no? Hablamos de abordajes sociales, son muy importantes, pero es cierto que no todo el mundo entra en los mismos tipos de sistemas, de trabajo, de motivación, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la motivación de la persona completamente. Y desde luego, en lo que tiene mucho que ver, y a mí esto sí que me parece que es muy, muy relevante, es en que la persona con afasia entre en contacto con otras personas con afasia. Esto es crucial. O sea, por poco que uno haya visto cómo funciona la dinámica en sesión, yo soy una gran defensora, tengo que decir, del trabajo también, del déficit, del lenguaje. O sea, para mí una cosa no quita la otra, ¿eh? Pero sí que es verdad que hay aspectos en los que un logopeda pues tiene que empezar a tener confianza, no en el propio trabajo, sino en el sistema, ¿no? Y ahí es donde se ve, cuando permites hacer terapia grupal y la gente empieza a relacionarse, pues es cuando empiezan a mejorar. Nosotros siempre decimos que en un momento dado en nuestro máster hicimos para el desayuno, hicimos una pausa más larga para que las logopedas tuvieran más tiempo para desayunar. Y que de repente nos dimos cuenta de que esa pausa más larga había generado que las propias personas con afasia se fueran al café, a la cafetería, a tomar café. Y que eso para ellos fue como abrir, uy, perdón, abrir el mundo, ¿no? Claro. A conseguir que todo eso pues les ayudara en su mejora, ¿no? En su Y interacción finalmente. totalmente, sí. ¿Y cómo se estructura un sistema en el que intencionamos esto? Por ejemplo, ustedes en la EPL, ¿cómo o cuando un paciente se incorpora con ustedes, ¿cierto? Se evalúa, podríamos hablar de quizás cuál es la dosis o cómo es la carga terapéutica en el uno a uno en la terapia logopédica o fonoaudiológica que es tan importante y también cómo se estructura el poder incorporar musicoterapia o bien en el caso de ustedes el canto coral, más la terapia grupal, más la terapia informatizada, ¿cómo se equilibra todo esto? Pues es difícil y yo tengo que decir que aquí yo hago muy poco porque lo que es la gestión del dispensario la lleva mi compañera Laura Auger, que es una gran gestora de terapias y ella consigue hacer esto posible y porque realmente es difícil. Cuando hay mucha gente haciendo programas distintos, pues conseguir que todo el mundo pueda hacer de todo, a veces no lo consigues, pero hay que priorizar, ¿no? Pero sí, sí que tenemos claro que cuantas más variedades posibles de terapia, mejor, con lo cual, pues el paciente que hace individual con varios logopedas, a su vez, pues hace a veces terapia online, que esto ya es algo que llevamos unos cuantos cursos haciendo y que también es muy positivo, a pesar de que teníamos una cierta reticencia de que la terapia online la persona con afasia pudiera establecer un vínculo real con el terapeuta y en realidad es posible, o sea que es algo que estamos haciendo y además pues a su vez que puedan hacer programas un poco más complejos, muchísimo más sociales, tipo como asistir a la coral o asistir a la asociación. Yo siempre les digo que tienen la agenda muchísimo más llena que yo Claro. y es que es así. Y la terapia grupal es semanal en el caso de los pacientes eh, fluentes o no fluentes. Mm, ¿Comparten sí. entre todos o tienen alguna diferenciación?
Pues mira, esto es justamente algo que lo hablábamos el otro día con Laura, en relación a cuál es el criterio, ¿no? Porque hemos ido cambiando un poquito el criterio en función también de lo que veíamos, porque al principio éramos como muy estrictos y después nos dimos cuenta de que sin quererlo las personas se iban agrupando en función de sus intereses personales. O sea, tú buscabas a alguien, pero no fue queriéndolo, fue porque buscábamos a gente para algo, queríamos hablar con una persona en concreto y no la encontrábamos en el grupo en el que la habíamos asignado. Y es que resulta que consideraba que sus amigos estaban en otro grupo, entonces se había ido a otro grupo, ¿no? Y ahí es donde esa afinidad personal es importante a la hora de participar en un grupo, porque Mm, finalmente un grupo es relación. claro. Ah, pero en principio están por nivel de dificultad, un poco por el nivel de severidad de la fascia, y en general están todos, porque todos hacen individual y todos hacen grupo, excepto cuando hay mucha nosognosia o mucha logorrea, entonces ahí pues meditamos un poco qué podemos hacer para que no haya mucha interferencia tampoco en lo que es el grupo, el Mm. desarrollo de la actividad. Sí, es importante porque, claro, al principio uno intenta ser muy estructurado probablemente con estas instancias grupales y la experiencia te va demostrando que al contrario, tenemos que abrirnos para realmente entender el objetivo. ¿Cuál es el objetivo para ustedes en la EPL de incorporar estas instancias grupales? Pues varios, muchísimos. El primero como logopedas y a mí especialmente porque me interesa mucho el tema es ver cómo lo que trabajas en individual después se puede traspasar a un entorno comunicativo real, aunque sea con otras personas que también tienen dificultad para hablar, ¿no? O precisamente por eso. O sea, cómo las estrategias que damos después se acaban implementando en lo que es la terapia en grupo. Y después otras que son obvias también, y es conseguir una mayor interacción, conseguir una mayor, una actividad más parecida a la vida diaria, Mm. conseguir unas relaciones y unas comunicaciones en las que haya más relevancia, en las que haya más motivación. ¿Vale? Entonces, y además también el grupo te permite hacer cosas muy distintas, porque puedes hacer desde un grupo tradicional, es decir, hoy vamos a hablar de actores, venga, y vamos a hacer actividades sobre actores, o vamos a hablar de los políticos que nos gustan, y vamos a hacer actividades sobre eso, o sobre cualquier otro tema que les interese, a hacer pues terapias de conversación, a hacer teatro, hacer dinámicas más de tipo expresivo, en el sentido de hacer pues trabajar el gesto en vez de trabajar el lenguaje oral. El grupo da muchísimas, muchísimas opciones que a veces no tienes en terapia individual, es así. Entonces es el complemento ideal y después, obviamente, el grupo lo que da es una sensación de pertenecer a una comunidad. Eso es súper importante, que a veces son cosas que no se miden, pero Mm. también generan también una adherencia a largo plazo, porque convengamos que mantener un tratamiento en personas con afasia son tratamientos largos. Y claro, este enfoque no solo de función, sino que eh, social, ¿cierto? O incluso eventualmente laboral, tiene que incluir como pilar esta interacción de también sentirse parte de algo, ver cómo lo hace el del lado, que tal vez está igual o con más dificultades que yo, y recuperar algo que es súper difícil, que es la confianza en las interacciones. Totalmente. Sí. Sí, sí, totalmente. La confianza en la propia comunicación, en tus capacidades para hacer cosas y eso realmente solo se ve, o sea, no puede ser el logopeda o el fonoaudiólogo el modelo, tiene que ser alguien que ha pasado por la misma circunstancia. Y además, ahora, pensando en lo que decías tú, de esta idea de que el tratamiento es a largo plazo, también una de las cosas que nos permite la terapia en grupo es paliar un poco la dependencia del logopeda y del paciente hacia el logopeda, que se produce a veces en tratamientos muy largos cuando solo hay individual.
Mm. ¿vale? Eso es algo relativamente frecuente, que es un hándicap, ¿eh? Aunque parezca una ventaja, acaba siendo un hándicap esa dependencia. Es verdad. Y en ese sentido, ¿cómo ustedes logran de alguna manera ir midiendo a los avances de los pacientes? ¿Cómo estructuran su fase diagnóstica para luego hacer un seguimiento? Que también es un gran desafío muchas veces para uno como fonoaudiólogo o logopeda, ¿cierto? em, Tanto para una documentación interna, pero también como para poder irle mostrando a la persona o al paciente cómo va en su rehabilitación. Sí, eso es importante. Es verdad que a ver, la persona con afasia pues ya sabe si está satisfecha o no con el proceso que está haciendo, el familiar también sabe si está satisfecho o no, pero uno como logopeda o como fonoaudiólogo tiene que tener datos objetivos que le digan cómo va, pero no solo el lenguaje, no solo pasar baterías más tradicionales, sino también pues ver cuál es el impacto en la comunicación y pasar protocolos de comunicación y el impacto en la calidad de vida. Entonces eso se va incorporando a las exploraciones. Y también se va incorporando pues la encuesta para saber qué les parece las actividades que hacen, ¿no? Eso yo creo que es interesante. Una vez hemos terminado una actividad, pues no sé, durante un tiempo nosotras funcionamos bastante por trimestres porque los alumnos vienen por trimestres. Entonces, al principio, cuando empezábamos a hacer terapia online, no estábamos muy seguras de si les iba a gustar la terapia online, si iban a sentir cómodos. Entonces hicimos bastantes encuestas cuando terminamos. ¿Qué te pareció esta actividad? ¿Cómo la mejorarías? Entonces todo ello también es un reto porque recoger la opinión de alguien que no tiene prácticamente lenguaje oral no es fácil, pero es súper importante saber si les ha interesado o no, qué les ha interesado, porque tú tienes una visión de cómo funciona, pero ellos tienen otra. Entonces eso también nos ayuda mucho. En cada una de las actividades pensar, pues bueno, hemos hecho este teatro, a ver, ¿qué nos ha parecido hacer durante un trimestre teatro para conseguir esta obra o que vengan nuestros familiares a ver nuestra obra? ¿O qué les ha parecido a los familiares esa obra, ¿no? Entonces, recoger la información de la opinión, es fundamental. Mm. Y ya desde lo más fonoaudiológico, Carlota, ¿cuáles crees que son los primeros pasos en el momento de iniciar el tratamiento con una persona con afasia, pensando en que hay muchos fonoaudiólogos que muchas veces ven a un paciente con múltiples dificultades, déficit, rendimientos, ¿cierto? Variados, con alteraciones desde lo lingüístico, pero también cognitivas o a veces conductuales, ¿cierto? ¿Cómo uno realmente logra ordenar el tratamiento desde saber por dónde iniciar? Pues yo creo que con una buena exploración, con una muy buena evaluación, y después estableciendo planes terapéuticos realistas. O sea, a corto plazo, nada de pensar qué va a pasar dentro de un año. Dentro de un año no sabemos todavía lo que va a pasar, con lo cual vamos a pensar qué vamos a hacer en los próximos 3 meses y hacer planes terapéuticos que a veces no tienen por qué ser muy complejos. O sea, a veces lo complejo no nos permite ver a dónde vamos. Entonces hay que partir de lo complejo que es la realidad, intentar simplificarlo un poco y establecer unos objetivos claros que podamos tener. Siempre digo, intentad memorizar esos objetivos. O sea, que cuando Mm, se siente la persona con la fase delante, tú sepas a dónde vas y qué recursos tiene esa persona o qué recursos crees tú que le puedes dar para conseguir ir hacia dónde vas, ¿no? Y es como para mí me ayuda bastante el tener clara esa línea y después tener mucha formación también, creo mm, yo, y un poco de experiencia, aunque no siempre la experiencia es lo más importante, ¿eh? mm, Pero sí, sí, hay que formarse y hay que entender cuál es el funcionamiento del lenguaje, cuál es el funcionamiento de las funciones cognitivas, porque a veces hacemos actividades, no sabemos por qué no funcionan y quizá es por falta de formación, de no entender pues que ese déficit, yo qué sé, no solo va asociado, la anomia no tiene solo relación con la capacidad de encontrar una semántica y una fonología, tiene mucha relación con una capacidad más ejecutiva, de vocación, de fluencia, ¿vale? Entonces,
todo eso que se va mezclando, si uno no tiene conocimiento teórico sobre ello, a veces es difícil entender por qué el abordaje a un no fluente es tan diferente al abordaje a una persona que tiene una afasia fluente. No tiene nada que ver, pero yo tengo que entender que ese perfil es distinto para poder hacerlo. Y hay una responsabilidad terapéutica importante de tener conocimientos teóricos, de técnicas específicas de tratamientos, de programas, de saber qué recurso tiene más evidencia también, pero también de poder organ- organizar y esclarecer una metodología también de escalada un poco en paralelo o progresiva de objetivos, donde también hay que priorizar. Y eso, este priorizar tiene que ver con muchos factores, que por un lado tiene que ver con la semiología, pero por otro lado también de lo que le puede impactar o no al paciente en el día a día, en sus interacciones y en el ahora. ¿Y cuáles tú crees que son, hablando de pacientes de la esfera más fluente, eh, el perfil más clásico, ¿cierto? Es un paciente más verde, que con una comprensión muy alterada, muchas veces con una jerga, y que una jerga es algo que muchas veces te complejiza mucho el manejo. ¿Cuáles tú crees que partiendo de esa base son los pilares de tratamiento para un paciente eh, con este perfil? Pues en los pacientes más severos, como este que comentas tú, seguramente entender que hay una base también cognitiva que impide que se avance en el lenguaje y que por lo tanto hay que hacer un abordaje desde lo global, entendiendo que al paciente con jerga hay una parte atencional que tiene que controlar y que lo inicial es que lo controle el logopeda, porque si no la jerga es imposible. Entonces, entender un poco que es un proceso en el que uno como logopeda va a hacer un control total inicial y después va a ir dejando a medida en que esa persona con afasia es más fácil que se vaya controlando sola, dejándola para que vaya haciendo una producción un poco más controlada, pero más espontánea. Entonces hay que conocer muy bien también en pacientes tan severos cuáles son los instrumentos terapéuticos, cuáles son los posibles primings, cuáles son las posibles ayudas que puedes dar para que esa persona consiga acertar en sus respuestas. Justamente, y del otro lado, ¿cierto? ¿Cómo podríamos, sé que es complejo, obviamente la pregunta, no uno puede resumir todo un tratamiento en una respuesta, pero desde el paciente no fluente, también desde el paciente no fluente muchas veces en coexistencia con apraxia del habla, con muchos bloqueos, bueno, cómo también, digamos, ordenamos desde lo lingüístico y cognitivo, eh, cuáles son los déficits más comunes que se observan y cómo abordamos a este paciente de manera integral. Mm. Pues yo diría que normalmente en los casos que comentas de apraxia, la gran dificultad de base a veces también es cognitiva y es una enorme tendencia a la perseveración, que da, por ejemplo, patrones de estereotipias, que son las afasias no fluentes más severas, aparte de pacientes globales, pero bueno, eso se puede incluso solapar. O sea que es realmente complicado, pero sí que tener en cuenta ese patrón de tendencia a la perseveración e intentar entonces conseguir controlar esa perseveración, saber cuáles son los medios de los que dispone la persona para inhibir la perseveración, si es a través de la lectura, si es a través del gesto, si es a través de la semántica. Entender también una cosa que a veces no entendemos y es que existe mucho paciente que aparentemente es no fluente, pero en realidad es un paciente mixto, es una persona con una dificultad también a nivel semántico que hace que esa perseveración todavía sea un poquito peor. Entonces, son abordajes en los que hay que ponerle mucha intensidad terapéutica también, porque es muy difícil poder avanzar desde un grado de severidad muy grande si no le pones muchas horas y mucha intensidad a lo que es la sesión, que es distinto, pero que es necesario. Y conseguir también pues, mejorar las apraxias a partir de lo que son estrategias más pues, de abordajes integrales, ¿no? Con la propia imagen, con técnicas específicas, con técnica de arrastre,
que nos permitan hacer una mejora articulatoria un poquito rápida y funcional. O sea, que esa persona que no habla pueda empezar a decir cosas que realmente tengan un impacto en su vida diaria. Y en ese sentido, a propósito también de lo que mencionabas, ¿cuál debiera ser la carga terapéutica de un paciente en una etapa aguda? Un tiempo atrás salió un estudio bien interesante, siento el verse que estuvimos comentando. Sería bueno a ver si nos puedes profundizar un poco de este dilema o este tema, cómo impacta la frecuencia de la atención o no en nuestro pronóstico, en nuestros resultados. ¿Qué nos podrías decir de eso? Pues es que de entrada lo complejo es que todavía no tenemos una definición exacta de lo que es intensidad. O sea, porque habitualmente cuando pensamos en intensidad pensamos en horas de terapia. Eso es así, es cierto, son horas de terapia. Entonces, en general se supondría que una intensidad adecuada y estupenda serían pues 5 sesiones de terapia a la semana, que muchas veces no son, pero que sí que pueden empezar a ser si piensas en hacer modalidades distintas de terapia. Ahí ya puedes empezar a conseguir más horas. Y después también, pues obviamente, lo que es la intensidad dentro de la propia sesión, entendiendo que el ingrediente terapéutico, el ingrediente activo, tiene que ser alto, es decir, que estamos haciendo sesiones de estimulación. El número de estímulos, el número de ítems tiene que ser alto. Por lo tanto, nos van muy bien las técnicas específicas que lo que hacen es trabajar en una sola línea para conseguir una estimulación muy sistemática. Entonces, en ese sentido, hay que avanzar mucho primero para establecer qué es lo que entendemos por intensidad terapéutica y después distinguir, que un poco también era esta idea que decías tú, en cuál es esa intensidad que necesitamos en fase crónica y cuál es la intensidad que necesitamos en fase aguda, porque probablemente no es la misma. O sea, una persona en fase crónica puede tener capacidad para conseguir integrar estímulos muy seguidos sin fatiga y sin embargo una persona en fase aguda no puede integrar esos estímulos sin fatiga, ¿vale? Entonces las sesiones tienen que ser distintas, se tienen que espaciar más, tienen que ser más cortas. Entonces eso obviamente genera una complejidad a nivel logístico de lo que es la terapia en fase aguda. Tiene unas características distintas, unas necesidades distintas a lo que es la intensidad en la fase crónica. ¿Y cuál es el rol de la tecnología en la rehabilitación de personas con afasia? Pues actualmente el máximo reto, y eso cualquiera lo ve, es integrar la inteligencia artificial Mm. para que nos ayude, para que nos ayude a los terapeutas y a los pacientes. Y eso será en breve. En breve conseguiremos hacer muchísimo más material, más adecuado, más personalizado. mm, la propia persona con afasia tendrá más autonomía gracias a la inteligencia artificial, podrá hacer estimulación más sistemática, más repetitiva. Mm. Entonces, hasta ahora hablábamos de una tecnología que eran tablets, eran teléfonos, eran sistemas aumentativos de comunicación. Ahora estamos hablando, a partir de ahora y dentro de 5 años, esto va a hacer un crecimiento exponencial, brutal de qué es lo que la inteligencia artificial nos va a permitir empezar a automatizar, que Mm. para nosotros es crucial. O sea, para que un sistema, precisamente, ¿no? O sea, todo esto que estamos hablando de cuál es ese reto a nivel logístico, pues en ese reto a nivel logístico la inteligencia artificial tiene que llegar sí o sí para ayudarnos. En ese sentido, a propósito de los sistemas de comunicación aumentativos, alternativos, cómo les va a ustedes en la práctica? Porque realmente es un desafío. Sabemos que en algunos pacientes se recomienda, ¿cierto? Pero es un desafío incorporarlo, implementarlo, tener realmente éxito o aumento real de interacciones.
¿Qué consejos, sugerencias, cómo ha sido la experiencia con usted respecto a este tema? Hay que tener muy claro para quién, para qué y cómo está la persona. ¿Vale? Porque depende de para qué uno quiera un sistema aumentativo o Mm, alternativo. Hay ocasiones en las que las personas con afasia severa, normalmente, tradicionalmente, el sistema aumentativo o de comunicación o alternativo se prescribía para la persona con una gran dificultad a nivel de fluencia, con alguien que no hablaba. Pero a veces esa persona también es alguien que es muy disejecutivo en su base, es alguien que tiene una gran dificultad de abstracción, es alguien que tiene una gran dificultad de categorización, con lo cual un sistema aumentativo al uso no le sirve porque no se aclara, no es capaz de gestionar solo ese sistema. Entonces, si nosotros estamos pensando en sistemas que den autonomía, pues probablemente un sistema tradicional, aunque utilice un soporte tecnológico, es un sistema que está un poco obsoleto, ¿vale? Entonces hay que pensar en qué queremos y para qué lo queremos. A veces una simple libreta con fotografías para una persona mayor de lo que ha hecho en su vida y qué es lo que le apetece hacer y de qué le apetece hablar, es un sistema aumentativo de comunicación muchísimo más potente que una libreta o un método tecnológico o una tablet en la que yo pueda colocar pues, las verduras que va a comer, ¿no? Entonces, todo eso es algo que vas aprendiendo en la práctica y que los comunicadores tienen que ser realmente muy funcionales, en el sentido de que la información que tiene que estar ahí no son todos los posibles alimentos que te puedes tomar, sino los que a ti te gustan, los que tienes que poder pedir, a las series de televisión que vas a mirar o las plataformas que quieres ver o los equipos de fútbol que te gustan. Entonces tiene que ser algo realmente muy funcional para que la persona con afasia y después intentar hacerlo con esa persona, o sea, intentar que haya realmente una parte activa de yo voy a escoger lo que voy a poner aquí. Porque si lo escoge el fonoaudiólogo, lo escoge el logopeda, pues entonces la relevancia de ese material para la persona con afasia es muy pobre. mm, Y ahí entonces es cuando no hay adherencia a ese tipo de propuesta, ¿no? Uno puede trabajar mucho para implementar sistemas aumentativos, pero después encontrarse con que la persona no los está utilizando porque no le has tenido en cuenta en ese proceso. Y después, el sistema aumentativo a mí que me gusta y que utilizo mucho es la conversación, o sea, conseguir que de trabajo de conversación, de entreno de guiones, salgan libretas de conversación con temas escritos, con palabras escritas, con frases escritas y que después, porque siempre hablamos más o menos de lo mismo, vuelvas a retomar esa libreta para volver a hablar pues, de tu familia, de tus fines de semana o de las cosas que vas a hacer en tu viaje soñado de vacaciones. mm. Totalmente. Y en términos generales, como para ir cerrando ya, Carlota, ¿cuál es para ti, no para el resto, cuál es para ti el mayor desafío terapéutico con las personas con afasia? Hay tantos que, Sí, Macarena, no sé qué escoger, muy difícil. Sí, es verdad, es verdad. porque cuanto más pasa el tiempo, más difícil Mm. resulta todo. ¿Qué crees tú que es lo difícil del abordaje con las personas con afasias? Porque efectivamente es muy complejo. Lo difícil es saber trasladar mm, a la persona con afasia, saberle trasladar la necesidad de que el camino es compartido, de que el esfuerzo es compartido y de que yo te ayudo y estoy a tu lado y al principio no solo te daré la mano, sino que te empujaré, pero después tienes que tirar tú de ese camino, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas más complejas, inhibirse para dejar paso a una persona que obviamente pues tiene una dificultad, pero que a pesar de esa dificultad pues puede hacer un montón de cosas y plantearse si realmente lo que yo estoy haciendo en sesión o las terapias que yo estoy proponiendo realmente van en la línea
de lo que esa persona necesita y quiere en cada momento, que va cambiando. Esa es la dificultad, yo creo también, ¿no? O sea, a veces los terapeutas trabajan a veces con gente con gente que tiene pues dificultades más estables. En nuestro caso también en parte es así, pero en parte no, porque una persona con ictus puede hacer un cambio importante en su recuperación de la fascia, con lo cual, pues uno como logopeda tiene que adaptarse desde la grado de severidad inicial a lo que hace al cabo de un año o dos, que no tiene nada que ver Mm. a sus expectativas, a sus necesidades. Y después también, por otro lado, pues en el caso de las afasias progresivas, que también son un reto inmenso, es cómo adaptar ese proceso que va al revés, ¿no? Ese proceso en el que uno primero tiene unas capacidades más o menos intactas, pero solo un poco de anomia igual, y después al cabo de un cierto tiempo, pues va habiendo un deterioro y por lo tanto, pues el logopeda tiene que hacer una terapia completamente distinta y ahí es donde yo creo que es más difícil, es ese adaptarse y ese dar protagonismo a la otra persona que es la que lo necesita. Justamente hablando de los pacientes con afasia progresiva, ¿cierto? Pacientes que están del otro lado, como lo mencionabas, el paciente con afasia vascular es un paciente que de un día a otro tuvo un ictus, un ataque cerebrovascular, de un día a otro eh, tuvo un cambio en su función lingüística y bueno, tuvo un cambio, pero de alguna manera va hacia arriba, eh, en la mayoría de los casos, ¿verdad? En su recuperación. Sin embargo, los pacientes con afasia progresiva vienen a darse por cambios neurodegenerativos, corticales, en donde progresivamente vamos perdiendo esta capacidad lingüística y eso también predispone un desafío importante para todos, para la persona, para el entorno, para nosotros como fonoaudiólogos o terapeutas, para los equipos médicos. ¿Cómo crees tú que hoy día está eh, la, el estatus en términos del abordaje fonoaudiológico para pacientes con afasias progresivas, eh, desde la evidencia, pero también desde la práctica? ¿Qué es lo que podemos hoy día hacer como fonoaudiólogos? Pues es un reto inmenso porque habrá mucha población afectada, entonces habrá mucha necesidad de que pueda ser tratada de manera adecuada. Es un tipo de patología muy distinta para los que somos fonoaudiólogos o logopedas a lo que es el trabajo que solemos hacer, ¿vale? Con lo cual tiene que haber una adaptación por nuestra parte importante. Pero después también la gran ventaja es que hay mucho trabajo hecho ya desde hace muchos años en investigación, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, lo veo en relación a lo que dices de la evidencia, ¿no? Yo veo que el trabajo, los estudios que se están haciendo en APPs, en afasias progresivas primarias, son estudios que claramente conllevan muchísima carga de conocimientos previos que tenemos sobre la fascia focal y que por lo tanto no parten de cero. Incluso al revés, nos ayudan a entender cómo es la semiología, o sea, desde la APP, por ejemplo, hay protocolos que se están haciendo ahora para el diagnóstico que nos servirán seguro para la taxonomía de la fascia en el caso de los ictus. Es decir, que realmente es un reto, pero también es una fuente de conocimiento que para nosotros como clínicos es súper importante. Y después, a nivel de lo que es la práctica clínica diaria, pues obviamente es un reto porque es que además llega un momento en el que el familiar, el entorno, tiene que involucrarse de alguna manera. O sea, eso que decía yo de que vamos a pasarles autonomía y vamos a hacer que sea más autónomo, sí, este para el de la lesión focal, pero el otro vamos a hacer al revés, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizar que se pueda seguir haciendo el tratamiento, pero conseguir que el entorno entre a formar parte de este tratamiento? Eso es algo que logísticamente también y clínicamente es un reto grande. Totalmente. Y pensando en que hay muchos fonoaudiólogos que nos están mirando,
Em, ¿Cuáles tú crees que serían las eh, sugerencias para los fonoaudiólogos que están empezando a trabajar con afasia, con personas con afasia? ¿Cuáles serían las sugerencias o recomendaciones para poder hacer un trabajo responsable, bueno, con resultados reales? Pues como cualquier tarea asistencial, ¿no? No tener mucho miedo, no probar, pensar que afortunadamente las sesiones las podemos hacer de manera periódica, con lo cual, pues si algún día no acertamos, pues siempre tenemos otra posibilidad de intento. Es lo que tiene nuestra tarea. Y después también formarse. Es que esto yo lo veo muy claro, ¿no? Hay que especializarse si uno tiene claro en lo que quiere hacer, pues tiene que conseguir hacer una formación lo máximo actualizada posible, porque va cambiando mucho. O sea, la fasiología realmente sí que es cierto que viene de lejos, pero en los últimos años ha hecho un cambio importante, entonces hay que estar actualizado. Muchas de las disciplinas, de hecho, que trata el fonoaudiólogo, ¿eh? Porque la misma disfagia, pues también obviamente uno tiene que tener un conocimiento de protocolos que van apareciendo, de terapias, de posibilidades terapéuticas. Y eso pasa lo mismo, pues eso, para la disfagia, para la disartria, para la fascia, pero afortunadamente en el caso de la fascia tenemos mucha investigación detrás. Así es, de hecho pasa mucho y nos preguntaban, que estuvimos haciendo un catastro ahí, ¿qué le quieren preguntar a Carlota? Y una de las preguntas que más se repite es, por ponerte un ejemplo, tenemos 3 o 4 tratamientos para el agramatismo. ¿Cómo me ordeno? ¿Cuál elijo primero? ¿Trabajo la anomia? ¿Trabajo por dónde parto y por dónde inicio? Es una de las preguntas más comunes de los colegas que trabajan con personas porque se superponen tantas Mm. cosas. ¿Qué Mm. podrías decirnos ahí? Pues que se superponen, que la mayor parte de métodos en realidad son técnicas y que se superponen y que tú haces una actividad, una sola actividad y en esa actividad te aparecen tres técnicas específicas de golpe. ¿No? O sea, por poco que aparezca una frase, que tú trabajes a nivel de frase, que normalmente esto aparecerá, porque intentarás que haya una producción que tenga un contenido proposicional, que no sea una sola palabra, pues ahí ya podrás empezar a hacer terapia de entonación melódica y a su vez podrás empezar a hacer red y a su vez podrás empezar a hacer también análisis de rasgos y cada vez que haces, de hecho, cuanto más aparecen cosas en investigación, más interesantes son en el sentido de que se van mezclando más, ¿no? Hay una terapia comunicativa súper bonita, que es una terapia que hacen en Gran Bretaña, que se llama Eva Park, que es como una especie de parque virtual adaptado para fásicos. Es como un juego, es como un videojuego en realidad. Y ahí hay un estudio, hay varios estudios hechos sobre el Eva Park, sobre la importancia a nivel comunicativo, la importancia a nivel de lo que mejora en la iniciativa, etcétera. Pero después, últimamente, me fijé que hay uno de estos artículos y uno de estos estudios que lo que hace es hacer análisis de rasgos semánticos antes de las palabras que aparecen en el Eva Park, de los sustantivos que van a aparecer en el Eva Park para haber estimulado antes lo que es la ruta de acceso. ¿Vale? Entonces, yo creo que la cuestión es que no hay que tener miedo a mezclar Mm. y que no es, yo cuando las explico como comportamientos estancos, porque si no, no se entiende, porque el RET es como él es y el SFA es como es, son distintos, no tienen nada que ver. Pero después tú en sesión, en una sola actividad, puedes hacer análisis de rasgos semánticos y después hacer una conversación y hacer en tono de guión con algunas palabras que has trabajado antes en el análisis semántico. O sea que no sé si ayudó mucho porque la cuestión es que se No, mezclan completamente. sea, totalmente, porque finalmente eso reafirma lo que hemos conversado tantas veces, ¿cierto? De que tampoco hay una ruta rígida, de que es totalmente dinámica, que se superponen muchas veces las terapias y que también tú puedes adaptar incluso una misma terapia a un paciente en el que le sumas o le quitas ciertas ayudas o facilitadores. Y por eso es tan importante lo que hablábamos al principio de la evaluación.
y de la evaluación no solo con el instrumento que tú aplicas, porque hay mucha gente muy interesada ¿cierto? En saber desde Boston o Western Aphasia Battery o Beta o cuál instrumento, pero más allá de uno o el otro, es entender lo que tú necesitas saber de tu evaluación, la información que realmente tienes que saber ordenar de cuáles son las vías, los procesos que están mediando, que están alterados, que finalmente generan este déficit en el lenguaje, la salida, la entrada. Y de ahí parte todo. Y luego de eso tienes que entender, además lo que mencionaste tú también, que hay algunos factores lingüísticos y otros cognitivos, conductuales, es una heterogeneidad muy grande. La comunicación es así. No se puede separar la comunicación de la cognición, el lenguaje de la cognición, está todo superpuesto y justamente lo que mencionas reafirma que la terapia de las personas con afasia no es una ruta única, no es una ruta única. Y No, no, claro, realmente hay hay que conocer cómo tratar, pero después cada persona es un mundo y sí es cierto que la exploración te da todos esos datos, ¿no? Porque tan importante en exploración es saber cuáles son los procesos que están alterados, como saber, pues, cuáles son los que están preservados. Entonces, en eso es muy, muy, muy importante. así es. Bueno, Carlota, agradecerte este espacio de conversación. La verdad que me alegra mucho haber podido ir reafirmando, profundizando, reflexionando sobre diferentes temas. Realmente lo vemos año a año en el curso que hacemos, como es tan importante tener este orden de inicio a fin, entender desde las bases neuroanatómicas la Mm. semiología, cómo afecta a distintos perfiles de pacientes, técnicas específicas y luego cómo inicia, o sea, entendiendo todo lo anterior, cómo realmente yo me ordeno en un contexto de una persona con afasia y no de la afasia propiamente tal. O sea, que mi intervención tenga un impacto no solo en el lenguaje, sino que en las interacciones y en la calidad de vida de la persona. Así que por mi parte quiero agradecerte tu disposición con nosotros, este espacio de conversación en este mes tan bonito, ¿cierto? Que estamos conmemorando y concientizando sobre la afasia, sobre las personas con afasia. Así que nada, si quieres hacernos algún comentario final de cierre para quienes nos puedan estar mirando, y particularmente yo te diría a las mismas personas con afasia y sus familiares, eh, cómo, cómo podemos darles un mensaje a ellos. Pues el mensaje es claro, es que se pongan en manos de sus fonoaudiólogos y logopedas que están específicamente formados para cuidarles y para acompañarles y ayudarles en el proceso de recuperación y que hay muchísimas maneras de conseguir estar mejor y que es el logopeda y el fonoaudiólogo el que va a conseguir hacer que ese camino sea un poquito más fácil. Mm, así es. Totalmente. Bueno, nuevamente muchas gracias a ti por esta conversación, gracias a todos los que están mirando este podcast. Vamos a seguir conversando sobre muchos temas desafiantes que tienen que ver con la rehabilitación. Hoy día estoy contentísima de haber podido hablar de cómo abordamos a las personas con afasia desde todo lo multidimensional. Así que agradecida Carlota, nos vemos próximamente y bueno, despedirnos de todos para seguir en contacto. Hasta luego. Muy bien. Chao.